Derecho, al revés, a la izquierda, a la derecha, bien puesto, mal puesto. Cuando una obra de arte es buena, no importa exactamente eso que hacen los coleccionistas, que no son coleccionistas, sino quieren saber, entonces ponen una lamparita y abajo una cosita de cobre. Yo no iba a hablar de eso, porque realmente ponerse así disgustado al comienzo de un programa cuando uno tiene un invitado agradable no está bien. Voy a hablarle más bien de una cosa muy grata, que es de una empresa, en parte privatizada como la CanTV, cosa que ha permitido que mejore notablemente la CanTV, ha sido patrocinante de un gran evento cultural justamente de Zapata. Y lo que yo les estaba mostrando era para los que coleccionan justamente las tarjetas con las cuales hablan por un teléfono público, son todas de Zapata, son 12 de las 50 obras ciberdibujos que están en el Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Central. La entrada en Venezuela, ustedes me dirán que, ¿por qué digo eso? Desgraciadamente es gratuita, porque yo creo que si ir al cine, tomarse un fresco cuesta 4, 5, 12, un cafecito está costando en un sitio menos elegante 200 bolívares, contribuir con algo a la biblioteca que es de todos, al papel de los catálogos invidentes que nosotros hacemos, sería lindo. Y a mí me decía un gran crítico de arte que era Fernando Gamboa, muy nuevo en sus conceptos mexicanos, que montó aquí a Rufino Tamayo, que todo lo que es gratis es malo. Me decía, si tú haces una hojita, en aquel entonces cobra un real, porque así no se va a limpiar los zapatos con él. Pero vayan a ver esta exposición, porque realmente es que Zapata es Venezuela. Zapata, es decir, hay dos momentos para el que hace una exposición o cualquier cosa en la vida que son muy grandes, son el temor al éxito y al fracaso. Cuando las exposiciones son de Zapata, que son multitudes, me producen la misma angustia que pase algo en el museo, como si fuera a veces que sucede que hay menos gente. En este caso hay corra a verla, porque usted dice, no, el domingo que viene, pues después se acaba esa magia. Alfredo Coronil Hartmann es nuestro invitado de hoy. El currículum debería, si yo sería sensata, cosa que no lo soy, de hacerlo porque es un poeta muy serio, domina el lenguaje, es abogado, ha publicado 12 libros de poesía, es un gran riesgo en la vida, 4 de prosa, pero sobre todo, Alfredo Coronil me decía, estábamos hablando de una pasión común, no se asusten, ni es de poesía, porque no soy crítico de poesía, ni es de ensayo, aunque sí me gusta lo que él escribe y sus artículos. Eso no significa que esté de acuerdo o no de acuerdo con él, no tiene importancia, sino el cómo lo hace, sino tenemos una pasión común que no es común en Venezuela, porque no hemos llegado a un grado de desarrollo como para comprender la importancia de respetar los animales. Y Alfredo y yo somos familia, además de ser familia por los Coronil, somos familia por el amor a los perros, y yo tengo mi primera, una raza pug, porque era hija de una perra de Rómulo famosa, de Rómulo Betancourt, que se llamaba Tutú. Tutú. Y Alfredo me llamó un día, y él sabía eso, y me mandó en un paquetico una de las personas, porque los perros no son, que más me ha acompañado en la vida, por lo cual siempre le estaré agradecido. Y ahora me dio otra que es un demonio, que se llama Da, que significa en ruso sí, pero resulta un no porque es terrible. Y yo creo que solamente los poetas en Venezuela son capaces de comprender la pasión por los animales, que es un grado de cultura, ¿no es así, Alfredo? Sí, además es una relación muy gratificante. Bueno, a veces ¿tú te acuerdas que era Reed que decía que la vida de un hombre es el cementerio de muchos perros? Porque uno tiene que, más o menos, un promedio decente de vida, y ustedes los Coronil son interminables. Es la vida de muchos perros que hemos querido. Sí. Ahora, sin duda Alfredo Coronil espera de mí una sabia entrevista, porque es abogado, es administrador público con mención de servicio exterior en ciencias políticas administrativas,
doctor PhD en Administración Pública, catedrático de Derecho Romano y de Derecho Administrativo, es columnista de un periódico que queremos mucho, El Universal, ahora está los lunes, creo yo, los lunes, y es miembro vitalicio. Bueno, eso es muy largo, y ha sido director de la Radio Nacional, de manera que conoce este ambiente muchísimo, cosa que siempre asusta más, siempre, de cierta manera, colegas, porque escribimos los dos en un mismo periódico muchos años. Ciertamente. Pero hay algo que hace unos días yo entrevisté a Alina Fernández, a Alina Castro, y pensé mucho cuando te iba a entrevistar a ti, porque ella tiene el peso por un lado, y tú lo tienes por muchos, que es el peso de ser hijo de gente conocida. Tú eres hijo de René Hartmann, una gran luchadora política. René Hartmann, primero de Coronil, de quien eres hijo, del famoso y muy querido militante adeco de corazón, el chino Coronil, Alfredo Coronil como tú, y de René Hartmann, que fue realmente de las primeras luchadoras políticas importantes, cultas, que ha tenido Venezuela, y por supuesto controversial, y que se casó con Rómulo Betancourt, de manera que aumenta un peso terrible. Ese peso y ese grado, ¿cómo fue para ti? Porque yo te conozco y me pareció que era interesante, porque todo el mundo te conoce como ensayista, todo el mundo te conoce y te quiere o no te quiere, y tú cargas justamente esos odios muchas veces, que no son tuyos, sino por esos afluyentes. Yo viví experiencias increíbles por los odios referidos a personas que yo no conocía. Yo me acuerdo que en una oportunidad estudiando Derecho, un profesor se negaba a hacerme un examen, y entonces fui a hablar con el rector de la universidad, y me dijo, es que él no puede superar su odio hacia Rómulo. Y yo, bueno, ¿qué tiene que ver un estudiante y el hecho de presentar un examen, que es una actividad académica, con que mi mamá se haya casado con Rómulo Betancourt? Es decir, ni que me hubiera casado yo con él, pues. Un hecho accidental. ¿Lograste que él te examinara? Sí, finalmente me examinó, pero por presión de las autoridades universitarias. Yo tenía excelente promedio, pero fue muy difícil. Eso, bueno, ya es un caso extremo, de irracionalidad, ¿no? Pero también, por supuesto, cualquier cosa buena, el hecho de ser buen estudiante, la gente se olvidaba, porque si sacabas buena nota, también era, porque eras el rango. Por ejemplo, en una cantidad de cargos que aquí tiene, yo recuerdo que decían, pero claro, o bien es hijo de René, o bien, por los adecos, es hijo de Alfredo, o bien es hijastro de Rómulo. Así tú cargabas con 3 pesos. No, tremendo, menos mal que resulté poeta, y ese es un dominio en el cual no creo que tenga mucha influencia ninguno de esos factores. Al contrario, una influencia en contra. ¿Qué edad tenías tú cuando René se casa con Rómulo? No, ya ellos se casaron en el año 68, si mal no recuerdo. Y tú naciste en el 43, en el 43. Como 20 años ya. Es decir, ¿ya eras abogado o no? No, yo estudié primero Ciencias Políticas y Administrativas. Derecho lo vine a estudiar muy posteriormente. ¿Y empezaste, y tú vivías con ellos? No, nunca viví con ellos permanentemente. Pasé una temporada después de un naufragio conyugal y viví unos meses allí. No, pero tú has tenido varios naufragios hasta que llegaste a Puerto Seguro. Gracias a Dios, sí. Pero vivir en forma permanente no. Lo que pasa es que... Bueno, es que era invivible. Era un poco difícil. Ahora, desde luego, cuando viajaba a Europa, llegaba a la casa de ellos, viajábamos juntos. En fin, hubo una convivencia sostenida de muchos años. Y trabajé con Rómulo, que fue una experiencia interesantísima y absolutamente extenuante, como debe ser trabajar contigo. No. Sí. No, Rómulo era un ser apasionante, al cual realmente, siendo reportera, tuve la valentía de decir cosas contra él, y él era sensible aún a una reportera. Y pues años después lo vi en Berna y me regaló libros, y me dijo, ¿y ahora qué piensas de mí? Y me regaló el libro de Víctor Cerf, que él amaba tanto. Que influyó mucho en la evolución de su pensamiento. Pero yo tuve un rechazo por ese libro terrible. Yo no lo quería leer, porque yo decía, eso, si le gusta a Rómulo no me va a gustar a mí.
Y hoy día creo que no ha habido un político más inteligente, más venezolano que Betancur. Sí, realmente muy compenetrado con su pueblo, era una misma sintonía. Cuando Pero Rómulo... es que tú no crees, y nosotros vamos a ir viniendo y yendo como en los tiempos de las buenas novelas, ¿tú no crees que todo lo que está pasando ahora, no quiero hablar no, con el político, Rómulo Betancourt sigue pesando enormemente? El otro día me envió un gran amigo mío una carta que salió, no sé si en Zulia o en Bolívar, de Luis Beltrán Prieto, pidiéndole a Rómulo su apoyo para la candidatura. Y la respuesta tajante, brillante, clara, sin esas cosas tortuosas del político, increíble. Yo te la voy a mandar porque no sé si tú te puedes acordar de eso. Yo de la carta me acuerdo, sí, de la carta de Rómulo de respuesta. Yo la leí antes de que él la enviara o en borradores en Berna. Es del 67. Exacto, uno de los documentos... Era del 17 de julio del 67. Uno de los documentos políticos más lúcidos y más certeros que yo he leído. Y me daba mucho dolor por Prieto, desde luego a quien todos queríamos y seguimos admirando mucho. Y me duele mucho, voy a aprovechar esta oportunidad para decirlo, de que eso se haya publicado. Rómulo no quiso jamás que se publicaran esas cartas. No me diga. Por proteger a Prieto, porque él no dejó de amar a Prieto nunca. Eso fue un afecto que se truncó la relación, pero el afecto persistía. Y él no quiso nunca que se publicaran esas cartas. Y de repente un periodista muy conocido las publicó, ¿no?, en su revista. Yo lo que sé fue... No sabemos cómo llegaron a sus manos. Pero mira, tú que eres un gran lector, ¿tú te acuerdas que Marguerite Yourcenar, que sin duda es excepcional, ella quería que sus ciertos papeles y cosas, y se los dio nada menos que a Inglaterra, no sé si a Cambridge, ¿a dónde? Y pidió que solo 50 años después de su muerte se publicara. Aún en Inglaterra eso salió a luz. Ah, por cierto, yo estoy haciendo un paréntesis de curiosidad mía, pero como estamos entre él y yo, no importa. Es cierto que Rómulo, que tenía una gran visión de que Venezuela es un país sin memoria y que no guarda los papeles, tuvo el buen cuidado de que muchos de sus manuscritos fueran a la gran casa de todos los que queremos los libros, a Washington. El proyecto era más bien la Universidad de Harvard. Ah, era Harvard, sí. Sí, en Harvard están algunas cosas muy importantes. Y no, él tuvo un sentido de eso clarísimo. La prueba está que él empieza a hacer el archivo cuando él todavía no era ninguna figura política. O sea, hay recortes y notas y cosas de antes del 28, y el 28 Rómulo Betancourt tenía 20 años. Bueno, pero es que él es político de toda la vida. Ahora, a mí me interesa, ¿tú vas a escribir algún día? Porque yo sí voy a hablar mucho de lo que significó ser hijo de René, hijo de Betancourt. Voy a tratar de que tú hables y yo pregunte. ¿Tú vas a escribir algo sobre eso o tú lo has evitado? Mire, yo lo he evitado hasta ahora. He escrito, he pronunciado 2 o 3 discursos de orden sobre él, que pero claro, eso me es otra obligaba cosa. a trabajar. Pero vamos a hacer una sesión analítica. Sí, vamos a hacer una catarsis de lo que es ser y vivir y comer el sancocho, ir a la Plaza Candelaria y aguantar. Es que René no era la esposa de Rómulo. René era René, psiquiatra, bien con su carácter, como se quiere decir. Muy definido. Muy definido, y Rómulo era Rómulo. Claro. No, realmente yo sí pienso que en algún momento yo tendré que escribir un libro sobre Rómulo. Pero tú no crees que a medida que si tú piensas que ese momento se aleja, sin querer, lo que está en tu pantalla se va deformando, porque empieza una serie de consideraciones. Sí, él dijo eso, pero en realidad si lo publico, no teme. Bueno, yo tengo un apoyo documental muy importante. No, pero el documental de los sentimientos... Ahora el vivencial... El vivencial es que es el que evidentemente es más difícil de reponer. Yo he hecho muchas anotaciones. Tengo muchísimas anotaciones y
Y sí creo, inclusive, que ese será un libro que yo escriba más pronto que tarde, aunque no lo publique de inmediato. Pero sí que... Pero es que lo debes, porque es un documental de una persona que no es bruta, de una cosa poco común, porque desde el punto de vista tuyo, primero que eres hijo único, segundo acuérdate de lo que decía Freud, que es en el caso de muchos hijos, pero en el caso de hijo único peor, que el hijo preferido de la madre es una varilla, pero es el que marca un camino generalmente. Y siempre uno pregunta quién es la mamá. Y cuando uno va a ver los perritos que tú tienes, yo vi, por ejemplo, la mamá de Da, y ay, pero está de lo más desmirriada, ¿no? En el caso tuyo, tu mamá no era nada desmirriada. Primero que era muy bella y muy codiciada por su grupo, René. Las piernas de René eran célebres. Y ella sabía usarlas muy bien, mostrarlas. En el católico alemán la gente se paraba a ver dos mujeres, a la nena Palacio y a tu mamá. Y después, cuando ella se casa con Rómulo, ¿cómo te cae eso a ti? ¿Ella cómo te lo dice? ¿Cuándo te lo dice? No, eso fue una conversación que tuvo Rómulo conmigo. Ah, Rómulo contigo. Pero tú veías la cosa, ¿no? Desde luego. ¿Qué sentías? Desde luego, y con sentimientos muy encontrados y muy difíciles de digerir algunas cosas, en fin, circunstancias. Pero él habló conmigo antes de irse al exterior en el momento de terminar su presidencia. Me expuso la situación, yo le contesté lo que yo creía que era mi opinión, y es decir, lo que era mi opinión y lo que yo creía que... ¿Pero qué te dijo y qué le contestaste? Bueno, que ellos se amaban, que eso era una relación absolutamente seria y la relación más importante de su vida. Perdón. Y que la idea era, pues, formalizar su divorcio y casarse. Pero que era una tontería que siendo ellos adultos, pues estuvieran separados desde ese momento hasta que él pudiera... Yo entendí eso perfectamente. Y bueno, y asumí la carga que a rato fue bien dura, ¿sabes? Por eso te lo pregunto. Y hablar de eso tampoco es fácil. No es fácil, porque hubo inclusive medios de comunicación que publicaron cosas muy desagradables. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba viviendo en el Guárico, ocupándome de una finca de mi familia materna, de los Huizos. De los Huizos. Sí. Y terminando mi 5º año de bachillerato al mismo tiempo. Y allá me mandaban los recortes anónimos, es decir, el recorte metido en un sobre. Esa gente grata, ¿no? De altura de alma y de generosidad que se aprecia tanto. O sea, no fue fácil, pero yo creí que era lo justo. Cuando consideré que se había demorado un poco más de lo previsto el divorcio, asumí la actitud contraria. Sí. Le escribí y le dije, bueno, ha pasado tanto tiempo, no sé nada de la marcha de esto, etcétera, que en esas condiciones yo creo que ella debe regresar. Y regresó. Y se reenganchó en el dispensario de higiene mental, donde trabajó tantos años. Y vivía conmigo en mi apartamento. Digamos que Rómulo resistió 3 meses más o menos. A los 3 meses llamó y ya había iniciado trámites, etcétera. Pero en esas condiciones, ¿cómo no? Pero, ¿crees tú, es que vamos más allá de lo común de esas conversaciones, porque son o no son, que un hijo tiene derecho o una madre tiene derecho, tú sí lo creías porque lo hiciste, a realmente a dirigir la vida de un ser? No en el sentido de imponérselo. Ella estaba afligida por eso. Y estaba de acuerdo con la posición que yo tomé. Es más, a Rómulo lo impresionó mucho la carta y después me hizo comentarios elogiosísimos de mi actitud, ¿no? ¿Tú siempre tuviste una relación armoniosa con Rómulo? Con Rómulo, maravillosa. Maravillosa. Yo creo que, fíjate, consciente como estoy de los muchos problemas prácticos y concretos que me trajo esa relación privilegiada, todo se ve compensado, pero con la mayor amplitud por el hecho de haber podido ser su amigo y de haberlo conocido íntimamente, porque era un ser humano excepcional. Bueno, veo que compartimos también la pasión por los relojes. El mío es el ultimito modelo del Omega Constellation. Y a mí que la moda realmente
es la moda, en el sentido que la moda es lo que a mí me gusta. Ellos conservan lo que a mí me gusta, que es un diseño clásico y una exactitud que realmente yo, que soy amante, además de los perros, de los relojes, digo que es increíble. Me ayuda muchísimo a ser puntual, que es otra cosa, que junto con los perros, todo va junto. Yo creo que cuando uno tiende hacia lo mejor, es la puntualidad, el amor a los perros, el respeto a la gente. Y algo que estamos haciendo, y que me lo permite hacer porque es muy inteligente y buen escritor, Alfredo Coronel Hartmann, poeta, del cual a lo mejor dice, caramba, pero si yo tengo tantas cosas que decir sobre Venezuela y sobre todo, pero es que él es un venezolano que sabe cosas que nadie sabe y que tiene la precisión de decírmelas sin tapujo. Tú me decías que siempre, pero es que era muy difícil siempre estar de acuerdo con Rómulo o con René. De acuerdo siempre. No, de estar de acuerdo no. Y al no estar de acuerdo, es que era feroz. Yo me acuerdo que en el libro de Carlos Rangel, cuando él agarra, le gusta mucho, dice, Carlos, tú estás mal porque tú dices que el APRA fue primero que Acción Democrática. Tú tienes que corregir esta página. Y Carlos le traía los documentos. Y él le sacaba otro y decía, no, Acción Democrática fue primero en conceptualmente que el APRA. Y entonces supongo que debe ser discusiones sumamente importantes las que muy tuviste con importantes Rómulo. y además también las banales, porque nada es banal. Nada es banal, y a través de una sensibilidad como la de él. Mira, yo le escuché a Rómulo una discusión con un poeta amigo, muy buen poeta, y Rómulo le dio una charla al poeta sobre la importancia de la poesía, la autenticidad de la expresión creadora, esto y aquello, que yo me quedé oyéndolo, y después le dije a mi mamá a la salida de la cena, le dije, a mí se me había olvidado que este condenado era tan inteligente que hasta en estas cosas le dio una lección ¿De poesía? De poesía. No de erudición poética, sino de lo que significaba la poesía, de su importancia. Como lector era algo increíble. Es decir, la última entrevista que dio Betancourt nos las dio a nosotros. ¿Cómo no? Como suele suceder en nuestras casas donde trabajamos, borran esas cosas. Y un amigo recuperó esa entrevista que tú la tienes. No las tengo, sí. Y entonces uno le hablaba de un libro y él decía, espérate. Y entonces, tú conoces la casa mejor que yo, para que averigua, llegaba y dice, no, ahí está arriba, René, alcánzalo. Y estaba subrayado. El libro de Víctor Serge, La generosidad es que está subrayado. Los comentarios de él son interesantísimos, al margen de los... Sí, él hacía anotaciones. Era un lector increíble. Con una memoria prodigiosa, además, envidiable memoria. Ahora, ¿tú qué hacías en aquella casa? Y sobre todo para... El tiempo que estuve viviendo allí, bueno, como no interrumpía en absoluto mi actividad de trabajo, en fin, no estaba muchas horas, pero las que pasaba casi siempre estábamos conversando. Pero tú me dijiste en un momento dado que tú trabajaste para Betancourt. No, sí, eso fue con motivo de los 50 años de vida pública. Se decidió hacer una selección de las obras de Rómulo y editarlas. Yo me opuse y no quiero que se ofenda ningún editor, pero sí. Me opuse y no quiero que se ofenda ningún editor nacional por eso, porque no es menosprecio ni nada, pero yo sí le dije a Rómulo que ya para una figura como él y a esas alturas debía ser una casa editorial con distribución internacional. Lógico. Y de un nivel muy alto. Es muy necesario, no se puede estudiar historia latinoamericana sin estudiar la figura de Rómulo, ¿no? No, por supuesto es capital, en este siglo es una figura capital. Y entonces le propuse, le dije, ¿por qué no Seix Barral? En ese momento pues era la editorial con más prestigio. Y sigue siendo una editorial muy importante. ¿Cómo no? Y entonces, bueno, a él le encantó la idea, me dijo, pero bueno, yo no tengo contacto con él, le dije, no te preocupes. Entonces se creó una comisión editora de las obras selectas de Rómulo, que alguien quiso ponerle obras completas, y yo le dije, por favor, el señor está vivo y escribiendo, vamos a limitarlo, son obras selectas. Y él me nombró coordinador de esa comisión, además de miembro de la misma coordinadora ejecutiva. Yo fui a España, me entrevisté con la gente de Seix Barral, conseguí pues que se hiciera la edición. Y eso pues me satisfizo muchísimo, pero desde el punto de vista de experiencia personal de trabajo era agotador, Sofía. No solamente la cantidad de ideas que generaba, así como una máquina que tú le dieras cuerda y empezara a ocurrirse de cosas, sino que él se iba más o menos a las 8 de la noche de la oficina.
Y yo me iba a las 9, 9:30. Cuando yo llegaba a mi casa, ya yo encontraba 2 o 3 sobres de Manila de este gordo que me había mandado Rómulo desde el momento en que llegó a Pacairigua, con nuevas cosas que se le habían ocurrido, iniciativas, nuevos proyectos. Fue realmente extenuante. Fue maravilloso, que te digo, maravillosa experiencia, pero extenuante. La capacidad de trabajo que tenía era indudablemente anormal. ¿Tú crees que Rómulo fue un factor para que René no siguiera su profesión de psiquiatría? Definitivamente. Sí. Definitivamente. No podía. Le tomaba mucho tiempo, Rómulo. Sí, ella tuvo que sacrificarse en ese sentido, sacrificar su profesión que amaba tanto. Y la prueba está que en sus últimos años, después de la muerte de Rómulo, mi mamá volvió a ejercer, claro, sí, en mínimo lo que le permitía, pocas horas. Porque René muy joven tuvo problemas con la vista, ¿no es verdad? Sí, sí, tuvo muchos años con eso y vino a recuperar la vista asombrosamente bien a raíz de una operación que se hizo como unos 4 años antes de su muerte y llegó a tener una visión de 20/20. No, eso sí no lo sabía ella. Entonces, bueno, la cosa era divertida y dramática, porque ella empezó a descubrir los colores de sus propios muebles, ¿no? Y decía, "Y si yo creía que esto era de este color", y a confesar que de repente tal cosa no era que no veía, pero por orgullo, y tú sabes cómo era de... Sí. muy en su puesto siempre, pues ella no confesaba. Bueno, pero fíjate una cosa, de hijo a hijo, cuando, así con toda honestidad, cuando yo estaba hablando contigo, hablabas de hijo único, pero no es un truco periodístico, me conoce. No me acordaba que Rómulo tenía una hija única, que es Virginia. Sí, efectivamente. ¿Cómo se conllevaron ustedes mal desde un comienzo? Porque yo sé que ahora no se entienden, pero... Mira, ¿qué edad? Yo te voy a decir, mi relación personal con Virginia fue una relación fluida y buena. Mientras Rómulo vivió, inclusive pues de visitar mi casa, me llamaba el poeta de la familia, esto y aquello, una relación, una gran cordialidad. Después eso se enfrió un poco, sí, pero no ha habido nunca enfrentamientos, o sea, problemas, no te puedo decir que yo tenía un conflicto con Virginia nunca. Pero ya desde el punto de vista netamente familiar, por ejemplo, ustedes almorzaban juntos los 4, es decir, tú... Algunas veces, sí, no era lo más frecuente. eran visitas Sí. unilaterales. No era lo más frecuente, indudablemente ocurrió una cosa... Pero es que ella también tiene el problema de hija de Betancourt, y tú de hijastro de Betancourt. Y no hay nada que... Yo te digo eso porque entrevistando a Alina, que compartió con 7 o 8 hermanos, había ese deseo de ser hijo único, cuando uno tiene un fetiche, Sí. Porque casi desaparece la inteligencia y el poder de René ante el fetiche Betancourt, ¿no? Cada uno quiere un pedazo muy grande de ese fetiche. Virginia, por supuesto, tú por supuesto, porque ella también, yo me acuerdo, porque Sara Meneses estudió en el Andrés Bello y en un momento dado no soportó la vida tan terrible que le hacían sus compañeros. Ella también soportó mucho el hecho de ser hija de Rómulo, ¿no? Desde luego, es que eso, aunque a uno no lo afecta desde el punto de vista de condicionarlo, quiero decir, Sí, sí. pero evidentemente exteriormente te afecta, en tu contacto con el mundo exterior, porque se Pero manifiesta mucho. es doble una vez, como decía Nina, es decir, por un lado te abren cosas y por otro lado te las cierran, Claro. eso uno tiene el doble juego. Ahora en mi caso, y eso pues no, muchos venezolanos no lo conocerán, pero tú lo conoces muy bien, la gente no entiende a veces que Alfredo Coronil Harman es pre-betancuriano en el sentido de que los Coronil eran los Coronil en Venezuela muchísimo antes que Betancur aparezca en la historia de Venezuela. Los visos eran los visos en Venezuela desde muchísimo tiempo antes que apareciera Betancur. Es decir, mi vida no gira en torno a un sol único. Yo vengo y soy el portador de una carga y de una tradición familiar que quizás me permiten establecer una relación Pero con el menos... los visos Pitaluga, hay también mucho intelectual y mucha gente que escribe. El primer codificador de Venezuela, el primer código civil lo hace Julián Viso, en fin. Cristóbal Mendoza, el primer presidente, era pariente de mi madre, en fin. Hay un background, es decir, no es el mismo ¿Cuándo caso. entras tú en la política? ¿Y entras como adeco? Sí, jovencísimo, a los 17 años.
¿Por tu papá? Porque crees, Sí, sí. tu papá es que los adecos son adecos, Él me generó adecos hasta la muerte, ¿no? hasta la muerte, eso me lo recuerda Milagros cada vez que yo hago un artículo muy pro adeco, entonces se ríe y me dice eso. Pero Milagros es el lindísimo puerto al cual llegó Alfredo. Después de navegar tormentosamente. ¿No? Muy tormentosamente. Muy Tormentosamente. tormentosamente. Ahora, sí, mira, en primer lugar, acuérdate, el exilio y la resistencia misma permitió que los niños participaran en el proceso político venezolano. Es decir, yo introducía y sacaba correo clandestino de la cárcel Modelo, cuando era un muchachito. Lo mismo hacían las hijas de Leonardo Ruiz Pineda o los hijos de otros presos. Es decir, entonces, yo el otro día decía, echando broma, que nosotros fuimos resistentes también. Claro y es verdad, sí. porque vivimos Bueno, ese mundo. hay que decir que René estuvo presa. Sí, cómo no. Un tiempo bastante largo y después exilada hasta que la caída de Perejil. Bueno, entonces uno se politizó muy prematuramente. En mis recuerdos de infancia, bueno, yo me acuerdo el día que le abrí la puerta a Leonardo Ruiz Pineda y entró con un impermeable y una cosa a la casa, por supuesto, clandestino. Una fiesta, cosa insólita, que celebraron un 24 de diciembre en nuestra casa y estaba todo el zen clandestino allí. Bueno, entonces eso ya Tú sabes te lleva... que tú estás haciendo un estupendo servicio porque Venezuela es un país sin memoria. Y Betancourt estaba muy claro y dejó. Y yo me acuerdo mucho de mis compañeros de vida que me decían, lo que no se escribe se olvida. Y por desgracia yo no escribo esas cosas porque... Y creo que una de las razones por las cuales te invité no son las numerosas cosas de las cuales tú podrías hablar tan brillantemente, sino, por ejemplo, tú nombraste a Ruiz Pineda. El otro día nombraron a alguien, era un día de fiesta, era un 24 de julio, me acuerdo, una fiesta nacional X, y le preguntaron a la gente qué era, a los jóvenes, es una fiesta nacional, es día de izar bandera, pero nadie supo qué sucedía el 24 de julio. Tú nombras a Ruiz Pineda, que es lo que tú dices, un hombre resistente, es un resistente, para no encasillarlo, porque así se hace resistencia hasta la muerte. Una figura muy hermosa. Pues, la gente no sabe. Y tú estás hablando de Ruiz Pineda, así que yo, de esas cosas, y la gente a lo mejor, por lo menos uno o dos, vamos a decir, que es suficiente, va a buscar a ver quién era Ruiz Pineda. Sí, ahorita le voy a decir que justamente la memoria es una de las cosas o de los elementos de la cultura. Y la cultura rueda en Pirelli en el sentido de que Pirelli, fíjese que es un lindo nombre Pirelli, permite que en el caso de la plástica, menores de 35 años, y esta es la tercera bienal, o sea, que hace 6 años, confía en que los jóvenes venezolanos, o cree que los jóvenes venezolanos deben expresarse de la manera como quieran a través de su salón. Es un salón de selección y es en octubre, pero es el tercer octubre durante 6 años, el cual Pirelli confía en Venezuela, donde tienen y producen tan estupendamente esa cosa que rueda, que se llama caucho, pero que en otras partes del mundo, en Italia, es la tercera potencia industrial, y significa que tiene fe en Venezuela y en su cultura. ¿Tú crees que Venezuela puede aceptar la cultura, Alfredo, como un elemento esencial de desarrollo? Es que es un elemento esencial de desarrollo y lamentablemente no se ha querido entender eso. Si vamos a la definición de cultura ya sabemos que es casi imposible, pero bueno. Pero en definitiva la cultura es la actitud del hombre ante la vida, cómo se comporta ante la vida. Un poco en la onda de Herriot, ¿no? Sí. Bueno, ahora, en un país que está pasando una crisis como esta, en que en muchos sentidos va a ser irreversible, no es que no vayamos a salir de la crisis, pero saldremos un país distinto a la Venezuela saudita. Ese país distinto donde tú vas a vivir, con el internet, y pues, imagínate, hasta Zapata está haciendo, eso es la libreta, por ahí tengo el catálogo que es bellísimo, aquí está en internet, aquí lo tienen, recuerden, HTTP minúscula, por supuesto, 2 puntos, esa rayita así, 3W como todo el mundo, cantv.com.b. ¿Tú crees que ese país que está entre los analfabetas por un lado
y los que navegan por las cosas más eso. ¿Qué va a pasar, Alfredo? A mí me angustia mucho. A mí me angustia mucho, sobre todo que yo tengo serias reservas sobre la posibilidad de culturizar a través de esos medios. No la capacidad de enseñar como no, cosas enseñar concretas, es una cosa, materias, informar etcétera. es otra cosa. Pero formar realmente que es mucho más importante que manejar 2 o 3 ecuaciones o 2 o 3 fórmulas. Tengo serias reservas de que se pueda hacer. Yo creo, bueno, eso ya es un lugar común, por fin todo el mundo está de acuerdo, pero sin hacer nada serio, que el problema venezolano básico es la educación. Uno tuvo unos maestros fabulosos. Que dicen que la letra con sangre entra. Quizás a fuerza de repetirlo y repetirlo y ver el desastre de nuestra educación, quizás a lo mejor empecemos de verdad. Ojalá, porque fíjate, la decadencia del docente venezolano es dramática. Yo me acuerdo los maestros de mi infancia eran unos señores cultos, unos señores bien informados, pero además cultos. Los profesores de bachillerato, excelentes. Ya en la universidad habían buenos y malos, como pasa siempre en la universidad. Pero lo que era la primaria y el bachillerato era bueno. Ahora, lo que yo recibo como profesor de Derecho Romano, o sea, los bachilleres. Derecho Romano. Derecho Romano en primer año de Derecho. Di por muchos años y ahorita no lo estoy dando. Era espantoso, Sofía. Pero espantoso. Pero ahora es peor, ahora es más peor. Espantoso. Mira, lo más deprimente, bueno, gente que decía, por ejemplo, yo les preguntaba tipos distintos de derechos que tenían a los habitantes de Roma. Les decía conceptos y diferencias entre latinos y peregrinos. Eso es una cosa que no se me olvidará jamás. Y me contestó el muchacho, latino era el asiático que podía pasar por Roma. ¿Cómo? Latino era el asiático que podía pasar por Roma. Bueno, ahora, el latino asiático era y romano. Sí. Somos venezolanos y tú escribes, y aunque no quieras, pero adeco es adeco, capellano es capellano, y ya así como es anacrónico hablar de esas cosas, pero existe. Tú dijiste que de esa crisis va a salir otro país. Eso no significa que será mejor, será peor, sino distinto. Como tú tienes esa posibilidad, los políticos deberían tener la posibilidad, no que se cumpla eso, pero parámetros de cómo ves ese país. Y vamos a ponerlo primero a muy corto plazo. ¿Tú crees que puede haber cambios importantes solo con un cambio presidencial? El hecho físico de cambiar al presidente, desde luego, no significa por sí mismo mayor cosa. Significó en el caso actual, por ejemplo, porque el hecho de que llegara Caldera a la presidencia le transmitió a una investidura muy desvencijada y desprestigiada por una cierta majestad y respetabilidad y honorabilidad que había perdido. En ese caso muy peculiar tuvo ese impacto que realmente bastaba con que él estuviese allí. Ahora, curiosamente los que están, o estábamos, porque me gusta decirnos como el Papa, ahora están diciendo, como la mamá de Napoleón, Purbuque Sadur, porque como... ¿Te acuerdas que él decía Purbuque Sadur, porque era Corsa, Doña Leticia. Doña Leticia. Sí. Entonces, ese país, ¿tú crees que, por ejemplo, con un cambio, porque tú escribes indirectamente, directamente, por una serie de cambios, insinúas ciertos tipos de cambios en los cuales ciertos personajes podían ser factores de cambio? Por supuesto, mira, yo pienso que es muy positivo, en contra de lo que escribió en días pasados mi amigo Diego Bautista Urbaneja, que decía que esto que estén hablando de los programas de gobierno es una tontería porque nunca les han hecho caso. Sí, es verdad que nunca les han hecho caso, pero si justamente ahora los están planteando como programas a los que estaría atado el presidente electo y que no podrían ser ignorados por ninguno de sus ministros, en fin, si le quieren dar otra importancia, eso es bien positivo, porque este país es víctima de la improvisación. Aquí cada nuevo gobernante y sus designados quieren empezar de cero siempre. No, y además todo lo que hizo el anterior, porque alguna cosa, alguito bueno debe haber hecho. Eso pero se desconoce y no se continúa. Sofía, es el discontinuo descontinuar, ¿no? Forzosamente. Yo viví la experiencia, yo había oído mucho la expresión, pero como dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, de que uno nunca debía tratar de influir en que nombraran a su sucesor. Y yo desempeñé un determinado cargo público
y en cierta forma me horrorizó, era una organización muy vinculada a la cultura, y se oyó que iban a nombrar una persona analfabeta. Prácticamente. Entonces sí me metí y actué y presioné para que nombraran a una determinada persona. Y una de las primeras cosas que hizo fue acabar con todo lo que yo había hecho. No me digas. Yo dije, bueno, como que tenía razón, es verdad. No debe uno que nombren a quien quieran y no ocuparse de eso más. Eso es un problema muy grave y en este momento el país está atravesando una crisis de descreimiento, de desesperanza, de saturación. Además hemos caído en algo malísimo y peligrosísimo, que es la generalización alegre, ¿no? Los políticos. ¿Quiénes son los políticos? Si los políticos son unos marcianos que llegaron en una nave y se apoderaron del país, pues los elegimos nosotros. Es decir, son gente que viene del mismo pueblo venezolano y que tiene... No puede haber un país democrático o con tendencias democráticas sin partidos y sin políticos. No puede. Además, políticos somos todos, tenemos todos ideas. Lo que pasa, además, creemos que hay que ejecutar las ideas que tenemos. Y eso es lo malo, que todo el mundo cree que es poeta, o todo el mundo cree que sabe de prosa, ¿no? Eso es así. Sí. Y a veces excelentes prosistas se pierden por empeñarse en ser poetas y viceversa. Eso ocurre muchas veces. Ahora, ¿tú crees? Yo digo que no hablo político, no tenía, a través de tu artículo, tú vas como esos juegos en donde se une un punto con otro punto con otro punto y aparece por fin un gato, un perro, una cara. En todos los periódicos hacen ese jueguito. Tú vas poniendo punticos para que uno a lo larga encuentre ese personaje, como en el caso de Pirandello, pero son muchos los venezolanos, ¿cuántos somos? 20 millones en busca de ese personaje. Sin duda. ¿Cuáles deberían ser, digamos, sin nombrar, el perfil, así como dices, mira, yo estoy buscando una secretaria bilingüe? ¿Cuál debe ser el perfil de esa persona? ¿Cuál debería ser el perfil de una presidenciable? Sí, mira, yo diría, y me alegra que lo plantees así, porque es preferible plantear las cosas un poco en abstracto y no caer en mencionarlo, que en primer lugar tiene que ser una persona con alguna experiencia concreta administrativa, no personalmente inventada. Lo digo no pensando en ningún presidente, sino en algunos organismos públicos que crean para reformar, pero que son los que crean para que reformen el Estado y nombran gente que no ha manejado ni una pulpería. Verbigracia, ese es un caso impresionante. Pero aparte de la formación, que evidentemente, no que tenga un título, porque el título es un papelito que se guinda o no se guinda en la pared. No, pero lo que tiene que tener es una formación sistemática, una buena formación intelectual. Claro, en la época que estamos viviendo no es la época se me olvidó la palabra totalmente, de quien se hace y se culturiza por sí mismo. Del autodidacta. Del autodidacta, se me fue totalmente el término. Es que como tú no lo eres. Por ejemplo, la disciplina que requiere un autodidacta es 1000 veces más fuerte que la que tenemos la gente de formación académica. Y la disciplina es una de las virtudes menos comunes. Es decir, nombrándolo otra vez, pero eso que hizo Betancourt, de leerse los primeros libros sobre petróleo, que no habían en español, con un diccionario al lado. Eso no lo hace bien. Eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Por eso hay que tener una paciencia y una tenacidad normal. No, entonces, y un deseo de hacer las cosas sin improvisar. Sentido de misión. Yo creo que él tenía sentido de misión histórica. Siempre lo creí. Si no se tiene eso, sí. Ese gusanillo, no se puede, eso no se sin puede duda, ser. Sin duda. Entonces, bueno, una formación... Una formación administrativa... sí, alguna experiencia administrativa. Tiene que tener carisma, porque eso sí no se compra en farmacia. Mira, el carisma... ahora no se compra nada en farmacia. Es importantísimo para los candidatos. Yo creo que el carisma es un arma de doble filo. Porque hemos perdido magníficos presidentes porque no tenían carisma. Por ejemplo, Lorenzo Fernández, que es un maravilloso administrador, pues desde luego las tenía todas perdidas frente al carisma un gusanillo que es el error. ¿Y el otro Fernández que está sonando ahora tiene carisma o no? Mira, indudablemente es líder y tiene muchísimo más garra que la que tuvo nunca Lorenzo, tiene carisma, tiene resistencia en ciertas capas.
Como lamentable. tiene una tenacidad increíble. Sí. Una tenacidad Yo lo he increíble. entrevistado muchas veces. Yo sí, creo a que, ambos. que es, sin lugar a dudas, no diría él, porque eso siempre No, es sí. peligroso, exagerado, pero de los 2 o 3 políticos venezolanos realmente bien formados y preparados. Tú sabes que yo siempre he pensado, y me acuerdo que el padre Aguirre me dijo siempre, ahora que estamos en este caso en familia entre los dos, ojalá que no sea así, porque el canal tiene muchas personas que lo ven, es que de las personas, eso no me lo dice padre Aguirre, pero las personas que yo he oído, gente que son politólogos, pero que no se meten en la política activa, Claro. sino son analistas, la persona más preparada, que hacía su homework, su deber, es Eduardo Fernández. Y que eso ha sido un factor negativo porque el venezolano se niega a la sistemática organización. Y la otra cosa es que no tiene carisma. Entonces yo me puse a pensar qué es el carisma. Si es más importante el carisma o la carisma, no sé cómo se dice, la o él, tú que eres académico. Carisma, vamos a decir carisma, pero no queda carisma. Tiene carisma, no, lo que es importante es la, en este caso en Venezuela ahora la o él. Habría que decirlo ahora la, no sé. Sí. Y entonces resulta que nosotros no podemos votar por eso. Si vamos a votar, el que quiera votar. Es que eso solo es porque puede ir peligrosísimo. contra nosotros, porque es como, ahorita yo estaba viendo, si Clinton hubiera buscado a alguien capaz, vamos a ver si sigue siéndolo, por carisma o por eso, Madeleine Albright no debería estar nunca, porque es mujer antipática. Muy antipática, tiene además un físico Un desagradable. físico desagradable, duro, aguileño. Sí, sí. Y ahí está. Sí, parece un ave de presa, ya tiene esa Sí, ese sí, aspecto esa de cosa ave de así de águila. Pero, Es una águila, por cierto. sí, pero pero realmente no, el carisma es un factor, yo diría, de marketing electoral, de mercadeo electoral, para no usar la palabra Sí, pero convencer a una gente pero de no, eso... el carisma solo no sirve para nada, el carisma solo es lo que puede ser el gran engaño y la gran estafa para un Ahora, país. fíjate, cualquier cosa que uno diga, hoy día, faltando... las elecciones son ayer, habrá más o menos votantes, es un factor importante para comprender lo que sucede en Venezuela. Pero lo que yo creo es que tendríamos que estudiar muy bien, pero no hablo de estudiar de libros, sino pensar un poco, cada uno, con quién y cómo él y ella, Venezuela podría ser mejor, ¿no crees tú? Desde luego la responsabilidad que tenemos los votantes todos es gigantesca, porque en el próximo periodo se puede definir o el comienzo de una recuperación sostenida o la debacle. En Venezuela hay demasiados problemas planteados simultáneamente. Hay un problema de disgregación nacional a través de una descentralización mal entendida y mal aplicada, porque no es que sea mala la idea, lo malo es como lo han hecho, multiplicando la burocracia, multiplicando los vicios de la administración central, es decir, cayendo en una serie de abusos de poder insólitos, es decir, violando la Constitución, pues un gobernador que prohíbe pasar por su territorio, cuando la Constitución Nacional nos garantiza el libre tránsito, es una cosa insólita. Fíjate una cosa, como me dijeron que no quedaba nada el programa, y mira que yo prometí nunca hablar de política, no porque no soy un animal político, como todos deberíamos ser, porque el que no, como dice la cosa, que aunque uno no se ocupe de la política decide la vida de uno, eso hay que decirlo siempre. Pero es que yo había invitado a alguien para hablar de cultura de los animales, de esa cosa terrible de ser hijo, hijastro de seres importantes, y fíjate que terminamos hablando de lo que es inminente, que es nuestra política, que debemos ser, a través de la cultura, llegar a una elección más justa, que entienda que la cultura es el gran problema, la educación. Y tú que conversas tanto con Arturo Uslar, sabes que realmente eso, siempre has tenido gente... Es una fuente maravillosa, no solamente de formación, sino de juventud.
Es verdad. Muchas veces yo llego deprimido, o sea, el doctor Uslar, agobiado por una serie de problemas, y encuentro en él una visión fresca del país y del Aunque futuro. él de tiene cosas. una visión bastante pesimista de lo que es el Estado omnipotente, cosa que lo hace de él una persona más inteligente, más joven, lo que tú dices. Sí, sí, no, es impresionante, su vitalidad intelectual es impresionante. ¿Tú estás escribiendo sobre él también? ¿Tus conversaciones? Bueno, no he escrito nada orgánico, he escrito artículos, por supuesto. Pero cuando sale, no tomas nota de lo sí, que él va sí, diciendo. Sí, sí, Bueno, anoto. además de todas las cosas que posee, yo creo que es obligatorio la memoria. Y es bueno entrevistar a Alfredo Coronil, se lo recomiendo a las jóvenes, hay muchas periodistas mujeres, pero a los periodistas, a los reporteros, de acudir a la gente, que no le teman, eso que sí, no, ¿para qué la memoria? La memoria, un país sin memoria no es un país. Y Alfredo Coronil nos habló hoy de dos personas, sobre todo sin menospreciar a mi gran amiga y la luchadora política René Hartmann, en una época donde las mujeres no tomaban esos riesgos políticos, y por supuesto la cercanía de Rómulo Betancourt, que yo creo cuyo pensamiento está en este momento entrando o saliendo de las cabezas de muchos, saliendo porque les da miedo enfrentarlo o entrando a pesar de ello. Muchas gracias, Alfredo, por darnos un poquito de memoria. Muchas gracias a ti, Sofía. Sí, sobre eso acuérdate el título del artículo de Wilson Martínez, Rómulo en el 98. Más o menos. Gran amigo mío, Ibsen. Gran inteligencia venezolana. Sí, cómo no. Bueno, mil gracias y hasta el próximo domingo.